Cristo se atravesó, se cruzó en nuestro camino, nos tomó y nos hizo despertar en su redil. Y cuando quisimos disculpar nuestro extravío, ¿qué nos dijo? No te preocupes, no pasa nada. Y desde entonces sé que soy querido. Esta es la vida en la gracia. Esta es la razón de ser del creyente, el objetivo de salvación de Dios, el ambiente espiritual de la Iglesia y el corazón del líder, del pastor en la congregación. En nuestra iglesia en Vigo tenemos un programa que se llama Oveja 100. Hemos anotado el nombre de las ovejas 100. ¿Sabes qué es una oveja 100? Bueno, es la que falta. Hay 99, pero falta una. Todos los meses, en la vigilia de oración de la iglesia especial de oración, se ora por la oveja 100, con sus nombres. No hay nada más maravilloso que ver cómo Dios está trayéndolas, sin que las vayamos a buscar. Hoy una, mañana otra. Los sugieres de puerta vienen adelante y me dicen, hay una oveja 100. Termina la reunión y localizan a la oveja 100. Le doy un abrazo. ¿Y qué le digo? Bienvenida. ¿Sin preguntas? Sin preguntas. La gracia te conduce a restaurar, la ley a castigar. Y el hombre de Dios se mide. La espiritualidad de un cristiano se mide no por su capacidad de reprender, sino por su capacidad de restaurar. Y en Gálatas 6:1 lo lees. Vosotros que sois espirituales, ¿qué? Restaurad con espíritu de mansedumbre. No es el tema de esta noche, pero me impacta. Me impacta tanto que no puedo dejar de recordaros, antes de pasar a la lectura bíblica, la restauración para mí más impresionante de toda la Biblia, que es la restauración de Pedro. Conoce al Señor, miente, jura en falso, condena al Señor, rebaja su persona. Para él no es ya el maestro ni el Señor, es ese hombre, no conozco a ese hombre. Y luego Cristo se encuentra con él en la resurrección. ¿Y qué dice Jesús a Pedro? Ven acá, vamos a hablar de tu problema. ¿Qué le dice? ¿Me amas, Pedro? He procurado buscar comentarios sobre ese versículo. Casi todos dicen lo mismo. Bueno, el Señor fue negado 3 veces por Pedro y el Señor pidió testimonio otras 3 veces de restauración. ¿Es eso? Creo que no. Cristo, cada vez que dice a Pedro, ¿me amas?, añade algo. No simplemente le dice, ¿me amas? No. Dice, ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, te amo. Entonces, apacienta mis ovejas. Segunda vez, ¿estás seguro? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Tercera vez, ¿me amas? Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Lo que Cristo dijo a Pedro es que Pedro tenía que entender que no puedes pastorear las ovejas de Jesús si no amas a Jesús. Y que cualquier ministerio en la iglesia, sea el que sea, que no es impulsado por el amor, no es un buen ministerio. He despertado en el redil. No sé cómo. Y desde entonces sé que tengo dueño, que soy querido. Filipenses capítulo 3.
Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora mismo lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Estamos viendo la epístola a los filipenses no desde la forma habitual, la epístola del gozo, el desafío a la alegría exultante de un corazón lleno de Dios. Sin duda es un tema grande en la epístola. Estamos viendo la epístola desde las razones que motivan a Pablo decir lo que dice y escribir lo que escribe. Y hemos visto que en el capítulo 1 Pablo desafía a los creyentes a una vida de santidad, a una vida de honestidad, a una vida de acuerdo con el Evangelio, a una vida de compromiso y de fidelidad, y lo hace por una razón específica, porque para mí el vivir es Cristo. Hemos visto ayer en el 2º capítulo de la carta que el apóstol ha estado diciendo: hermanos, no podéis ocuparos de lo vuestro. Y esto no tiene que ver específicamente con tu trabajo, con tu negocio, con tu patrimonio, con tus actividades. Tiene que ver también con la vida de los creyentes en la iglesia, con la atención hacia los demás, con el claudicar de tus derechos. Os decía ayer que los creyentes estamos llenos de derechos, pero no queremos obligaciones. Y Pablo dice: no es esa la vida cristiana. ¿Sabéis por qué? Porque Jesús rehusó sus derechos, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora Pablo va a tocar un tema que es enormemente candente en la vida de todos los creyentes en cualquier momento. Prioridades. ¿Cuáles son tus valores? Y Pablo dice: mis valores eran
ser esto y aquello, y practicar esto, y amar lo otro, y demostrar lo que soy, y ser lo que soy. Y de pronto Pablo dice, pero todo esto es basura. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo puedes decir tamaña cosa? ¿Cómo puedes decir tú que todo eso que es importante o no? Sí, es importante, tú lo estimas así. ¿Sabes por qué lo estimo así? Porque aún estimo todas las cosas pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. No dice por saber de Jesús, dice por conocer a Jesús. Nuestras iglesias a lo largo de los años, de los últimos 50 años, han sido un acopio de datos sobre Jesús. Los creyentes de las congregaciones pueden definir a Cristo, pueden hablar de su deidad y de su humanidad, pueden hablar de su presencia en el seno trinitario mientras transita por la tierra, pueden hablar de la cruz y de sus resultados, pueden hablar de su gloriosa resurrección, pueden hablar de su vida victoriosa sentada a la diestra de Dios. Pero la Iglesia está desconociendo a Jesús. Conocer no es saber, es relacionarse con Cristo. Y cuando Cristo viene a ser la razón de vida de Pablo, y cuando Pablo dice lo más importante es conocer a Jesús, el resto de las cosas, los otros valores caen por su propio peso, porque el valor supremo de un creyente es conocer a Jesús. ¿Notas que hay una progresión en la epístola? ¿Te das cuenta? Primeramente Pablo hace una afirmación: para mí el vivir es Cristo, la razón de vida, la causa de vida es Jesús. En segundo lugar dice: hay en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahora dice: hermanos, progresad un paso más. Necesitáis conocer a Jesús. Hay tres cosas importantes en el pasaje. Es tan denso que no tenemos tiempo. Yo estoy corriendo por encima de la epístola estas noches a velocidad, digamos, no, mucho más, de avión a reacción. Estamos volando por encima de la carta, pero quiero destacar tres cosas para que quede grabada la enseñanza del pasaje, y vosotros en casa, por favor, estudiadlo así. En primer lugar, hay un cambio. Yo era, pero no soy. En segundo lugar, hay una experiencia. La experiencia de ese cambio que produce en la vida de Pablo. Y finalmente hay una decisión. Yo quiero vivir de manera que pueda conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Primeramente, el cambio. El cambio está expresado en el ejemplo de Pablo. Pablo se pone a sí mismo como ejemplo. Pablo está hablando de lo que él tenía como valores supremos en su vida, en lo que él confiaba. Y lo primero que Pablo me dice es que él confiaba en los rituales de su religión. Mira el versículo 3. Perdón, el versículo 5, dispensable, versículo 5, circuncidado al octavo día. No todos podían decir lo mismo, pero Pablo podía decirlo. Desde que yo nací, mis padres me condujeron a la práctica religiosa, de manera que la ley establecía que el varón y sobre todo el primogénito fuese circuncidado al octavo día. Mis padres cumplieron conmigo este precepto. Hay algunos que andan por ahí que están diciéndose o llamándose a sí mismos apóstoles de Cristo, algunos que vienen para llenaros la cabeza de pájaros religiosos, algunos que vienen para inquietaros, algunos que predican por contención, algunos que no son honestos, que no pueden decir: yo he cumplido las ordenanzas de la ley. Soy hijo histórico de creyentes, y como hijo de hebreos he seguido la tradición de mis padres. Mi gloria era precisamente esta:
no iba a exhibir su corte en la carne, pero lo podía decir: yo he sido circuncidado al 8º día. ¡Cuánta confianza! Ser circuncidado significa que he entrado en los vínculos del antiguo pacto. Es lo que enseñaban los judíos. Se olvidaba Pablo, y casi todos los fariseos con Pablo, que la circuncisión hecha con mano en la carne no es más que un corte prohibido en la Biblia, una acción prohibida en la Biblia, una mutilación, estaba buscando la palabra bíblica, si no va acompañada de la circuncisión del corazón. Es decir, la circuncisión en la carne es señal de que el corazón se había comprometido con Dios, de que aquellos eran hijos de Abraham, no por descendencia biológica, sino por la descendencia de la fe. Que Abraham no fue justificado por las obras de la ley, fue justificado por la fe. Que Abraham recibió las promesas de Dios y el compromiso de Dios, no por lo que era Abraham, sino por lo que era Dios. Que Abraham estaba comprometido con un Dios de soberanía. Que el Dios de Abraham era un Dios soberano que se manifestó a Abraham. A veces hablamos de la fe de Abraham y decimos: qué tremendo hombre de fe, qué fe impresionante. Fíjate. Le dijo Dios: sal de tu tierra, y allá se fue Abraham. ¿Seguro que fue así nada más? Esteban da la clave del por qué Abraham salió de Ur de los Caldeos. Y Esteban, en el discurso de su defensa, dice: el Dios de la gloria se apareció a Abraham. Si el Dios de la gloria aparece a Abraham, la gloria de Ur deja de ser importante para Abraham, porque no hay gloria más grande que la del Dios de la gloria. Y sale Abraham, y Abraham da testimonio de su fe, creyendo en la palabra de Dios en cuanto a su descendencia. Y la Biblia dice: creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Dios dice: ahora mira, como tu descendencia va a ser de tu misma fe, por tanto hay una marca, una señal en el cuerpo de los varones de Israel que testifica que son hijos de Abraham, no por las obras, sino por la fe. Habían invertido los valores. Se fijaban en el hecho, no se fijaban en la realidad espiritual de ese hecho. Y Abraham dice: esta era mi gloria. Abraham confía en su ascendencia. Versículo 5. Del linaje, ¿de quién? De Israel. Observa que Pablo aquí llama a Jacob por el nombre que le pone Dios. No serás llamado más Jacob, serás llamado Israel, príncipe con Dios. No serás llamado el usurpador, de hecho lo eres, pero Dios ha cambiado tu vida. Tú eres el que vences, porque Dios vence en tu experiencia contigo mismo. La victoria está en Jesús. Observa que Jacob nunca fue lo suficientemente dócil en su vida. Jacob era un terrible. Dios dice a Jacob: te voy a bendecir, y como pasan los días y no bendice a Jacob, Jacob le roba el rebaño a su tío, buen hombre. Y su tío, igual que Jacob, le quiere robar a Jacob, pero Jacob es más pillo que su tío, de modo que el rebaño de su tío sigue bajando y el rebaño de Jacob sigue creciendo. Y al final el tío le hurta a la mujer. Bueno, se lleva dos en vez de una. Y además de esto le lleva los ídolos de oro de su suegro. Vaya elemento. Pero es Jacob, el usurpador. Y Jacob se encuentra con el ángel en el camino. No quiero contaros la historia bíblica que sabéis todos. Y comienza el combate. Jacob empuja para un lado y el ángel para el otro. ¿Y sabe lo que dice el ángel? Dice: no hay manera de cambiar a este individuo. Porque él cree que porque viene y recibe y continúa la línea de las promesas, tiene que tomarlas él. Tengo que dárselas yo. Y Dios toca el muslo de Jacob. Y Jacob ya no puede empujar. Ha quedado sin fuerza. Es un hombre debilitado. Y en ese momento se cuelga del cuello del ángel y le dice: no te dejaré si no me bendices. Aquí está Jacob. Aquí está Israel.
Y Pablo utiliza este nombre. Dice, yo soy del linaje de Israel. No todos pueden demostrar esa ascendencia. Hay algunos que vienen diciéndole a los creyentes de Galacia, no solo la gracia, sino también circuncidaros y guardar la ley. Pero ellos no pueden demostrar, muchos de ellos no pueden demostrar su ascendencia. Muchos de ellos son simplemente prosélitos que han sido incorporados en el tiempo. Abraham dice, escúchame, mi familia, toda mi familia viene desde Israel. Yo leo el pasaje esta noche y me doy cuenta que hay muchos creyentes en nuestros días así. Hay muchos creyentes que dicen, yo estoy viviendo en la pura ortodoxia. No hay nada que prescriba las normas religiosas que practico que yo no haya cumplido. Además, yo vengo de familia histórica en el mundo evangélico. Los que me conocéis sabéis que yo soy la quinta generación de evangélicos. Que mi tatarabuela materna fue la primera convertida en la familia. Y luego mi bisabuela. Y luego mi abuelo. Mi madre, mi padre. Yo digo, yo soy evangélico de pura cepa. Por tanto, aquí estoy yo. Cuánta arrogancia y cuánta gloria. Cuántos valores equivocados en el pueblo de Dios. Dios no tiene nietos, tiene hijos. No es de donde tú vienes, es lo que tú eres. Y Pablo dice, yo soy del linaje de Israel. Además, confiaba en la tribu. Yo no sé si estás observando algo. Está yendo de más a menos. Primeramente son todos los judíos, varones que se circuncidan. Pero hay algo especial. No todos son del linaje de Israel, es decir, originariamente hebreos. Ya ha reducido el cupo, ¿verdad? Ahora lo va a reducir otra vez. De la tribu de Benjamín, poquitos, La tribu de Benjamín, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, de la tribu de Benjamín procedía el primer rey de Israel. Saúl era un benjaminita. Pero bueno, alguien me dice, pero era el rey que el pueblo escogió y no era conforme a la voluntad de Dios. Está bien, te doy ese versículo para ti. Pero tú sabes que de la tribu de Benjamín fue el único hijo nacido en la tierra de la promesa. Luego yo soy heredero de todas las características que hacen ideal al pueblo de Israel. Confío en la tribu. Además era la tribu de la fidelidad. Es la tribu que permanece unida a la tribu de Judá, al reino de Judá, de donde va a venir el Mesías, el reino, la tribu fiel, la tribu que se adhiere a la tribu grande de Judá en el momento de la escisión de las 10 tribus del norte. Bueno, yo soy el que mantuve fidelidad. Muchos claudicaron, pero yo no. Hermanos amados, ¿cuántos creyentes dicen así en nuestros días? ¿Están orgullosos de su funcionamiento religioso? ¿Están orgullosos de su familia? ¿Están orgullosos de su tribu? ¿Sabéis cuál es la mejor tribu? No, la mejor iglesia de España, ¿sabéis cuál es? ¿Queréis que lo diga? Con mucho gusto. Pimargal 25. ¿Por qué? Porque es mi iglesia. Y ahí estamos buscando valores, amando cosas, adorando historia, vinculado al proceso de doctrina, no importa lo que. ¿Algo más? Sí, escucha lo que dice. Yo confío en las tradiciones. Versículo 5. Hebreo de hebreos. Los hebreos cuidaban la ley. Los fariseos adoraban la ley. Los hebreos conocían la Biblia. Los fariseos establecían un sistema interpretativo para que la Biblia se entendiese conforme a su pensamiento. Desde la historia de Israel, cuando viene del cautiverio, es donde nace todo eso,
Cuando Israel viene del cautiverio, en el periodo intertestamentario se produce una reacción de ese pueblo, especialmente liderado por los ancianos, es decir, los que gobernaban, los que trabajaban como líderes en el pueblo de Israel. Ellos llegaron a una conclusión: Dios nos ha castigado y nos ha permitido ir en cautiverio, primero porque adoramos a ídolos, segundo porque no guardamos su ley, de manera que desde ahora en adelante no más ídolos y solamente ley. Y la ley se clasificó en mandamientos positivos y en mandamientos negativos. Y comienza la interpretación, y hay verdaderos volúmenes escritos de interpretación de la ley y lo que significan los mandamientos, y verdaderos volúmenes escritos de lo que significa el sentido espiritual de las enseñanzas históricas del Antiguo Testamento. Ahora mira qué cuestión más importante. Los judíos miraban con un ojo a la ley y con otro ojo a la tradición, es decir, a la enseñanza de los ancianos. Cuando la ley decía, si alguien tiene hambre, lo dice de otra manera, pero estoy estableciendo el mandamiento para que lo entendamos todos: si alguien tiene hambre y no tiene que comer, entre en el sembrado cuando sea y tome con sus manos lo que necesita y lo come. ¿Lo dice la ley? Lo dice la ley. Pero los ancianos, la tradición de los ancianos decía que si eso se hacía en sábado era trabajar. ¿Quieres otro ejemplo? Vienen los fariseos y dicen a Jesús: mira, tus discípulos están haciendo una ilegalidad porque comen pan sin ¿qué? Sin lavar las manos. ¿Dónde está escrito eso? En ningún sitio. Pero tiene categoría de mandamiento divino porque obedece a la tradición de ¿quién? De los ancianos. Pablo era de estos. Pablo era de los que adoran el sistema. Pablo era de los que están involucrados en la interpretación tradicional de la palabra. Pablo era de los que no podían ni imaginarse ni soñar en darle una interpretación distinta al texto bíblico de la que los maestros de su tiempo le estaban dando. Y él se sentía orgulloso. Hebreo de hebreos. ¿Más? Sí, Pablo confía en su religión. En cuanto a la ley, fariseo, celoso del sistema. Mirad, a veces hablamos muy mal de los fariseos, ¿verdad? Y decimos: ¡ay, los fariseos! El fariseo es una especie en extinción que no se extingue, ¿sabes? De manera que no creáis que están solo allá, están también acá. Pero el fariseo tiene algo muy bueno, ¿sabes lo que es? Algo fantástico, ¿sabes lo que es? Aman la Escritura. Conocen la Escritura, leen la Escritura, están sumergidos en la Escritura. Hay maestros de Israel. En los tiempos de Pablo se dice que Gamaliel conocía de memoria, podía recitar el Pentateuco. ¡Qué fantástico! ¡Qué formidable! Estaban apegados a la letra de la ley, pero ignoraban el espíritu de la ley. De manera que un día Cristo va y sube a la montaña y toma la ley. Los fariseos, los escribas, los maestros decían al pueblo de Israel: la ley pena con la muerte al adúltero. Pero el adulterio es simplemente el que te tomen en el mismo hecho, en la comisión física del pecado. Y Cristo dice: no, Señor, porque cualquiera que codicia a la mujer de su prójimo ha cometido adulterio. Los fariseos estaban acostumbrados a hablar mal de la gente. Los fariseos estaban acostumbrados a utilizar la maledicencia. De manera que cuando los fariseos hablaban del resto de las personas, decían: estos que no conocen la ley, ¿qué? Malditos son. Y Cristo dice: mirad, hay un mandamiento que dice: no cometerás homicidio, no matarás. Pero yo quiero decirte
que cuando alguien se enoja con su hermano, ¿qué es enojarse? Es mantener una raíz de amargura contra tu hermano en tu corazón. Es comenzar a dejar fluir en tu alma el veneno del resentimiento contra alguien. Cuando alguien hace eso, ha incurrido en el delito del homicidio. Y Cristo dice, y algo más, cuando alguien llama necio a su hermano, maledicencia, ha cometido ese pecado. Mis amados, la maledicencia forma parte de la experiencia de vida de piadosos, entre comillas. La maledicencia forma parte del chismorreo eclesial de muchas personas. No hay peor veneno para la obra de Dios en España hoy que el chismorreo, la maledicencia, el hablar mal de los demás. No es difícil encontrar personas que se van a acercar a ti y te van a decir, ¿sabes que fulano? Y te van a contar un cuento que es deformado. No es verdad. Y aunque fuese verdad, hablar de un hermano que no está presente es un pecado de maledicencia. ¿Entiendes esto? ¿Sabes lo que dice la Biblia? ¿Sabes lo que dice Pablo? Pablo escribe a los corintios y dice, ni el borracho, ni el adúltero, ni el fornicario, ni el malediciente puede estar en la comunión de la iglesia. Oh, mis hermanos, ¿cuántas veces vienen a hablarte de otro hermano? ¿Sabes en qué? En defensa de la doctrina. Terrible, terrible, terrible. Personas que aman la doctrina y quebrantan el mandamiento del amor. Y Pablo dice, yo era así. ¿Algo más, Pablo? ¿Quieres decirme alguna cosa más? Sí, te voy a decir algo más. En cuanto a celo, ¿qué? ¿Perseguidor de quién? De la iglesia, claro. ¿Cómo entiendes eso, Pablo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, yo no podía admitir, en mi pensamiento no entraba que Jesús de Nazaret, el que fue clavado en una cruz, maldito por ser colgado en un madero, pudiera ser el Mesías. No puede ser. Yo me he levantado contra todo el sistema de esos cristianos seguidores del camino, de su compromiso con Cristo, de su experiencia con Cristo. ¿Sabes por qué? Porque dicen lo que la ley conforme a mi entendimiento no dice. Esto es lo que los discípulos de Jesús sentían y experimentaban en la resurrección. La Biblia dice que ninguno de ellos creía que iba a resucitar. Y yo me digo, ¿y por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón es una deformación teológica que les habían enseñado. El Mesías viene para reinar. Murió, luego no es el Mesías. Además hay otro problema muy serio, muy grave, muy profundo, muy difícil de entender. La teología hebrea enseñaba que la resurrección de un muerto se produce por alguien mayor que él. No por el profeta, sino por Dios, autor de la vida. Y en el camino a Jerusalén, los discípulos dijeron, tú eres el Hijo del Altísimo. Están reconociendo la deidad de Jesús. Si Él muere y es Dios, ¿quién lo va a resucitar? Y los discípulos de Maús le dan una tercera razón. Nosotros pensábamos que Él iba a restaurar, ¿qué cosa? El reino a Israel. Como no lo hizo conforme a mi forma de pensar, no es correcto. Por tanto, el que no piensa como yo, ¿qué tengo que hacer con él? Es un enemigo. ¿Y qué tengo que hacer con el enemigo? Perseguirlo. Ahí tienes los valores de Pablo. Estoy asombrado en todo el mundo de cómo el diablo se ha valido de celosos de la ley para desprestigiar la vida
de creyentes honestos. Hace unos días escuchaba un mensaje grabado por uno de los más grandes enseñadores de hispanoamericanos. Un hombre colosal, con una eclesiología fabulosa, con un conocimiento bíblico sorprendente, que terminó marginado de su grupo de iglesia. ¿Sabes por qué? Porque un día se le ocurrió decir en público: este sistema no se puede sostener. Quiero decirte algo con toda la solemnidad, mis queridos jóvenes presentes esta noche. Quiero deciros que hay que pagar un precio urgente por fidelidad a la Biblia. Y que ese precio significa volver a leer la Biblia para preguntar a Dios qué es lo que tú quieres decir, y no para que Dios diga lo que yo quiero decir. ¿Me estás siguiendo? Ahí tienes un celoso de la ley, y esto lo llena de arrogancia. Mira lo que dice el texto en el versículo 6. En cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué? Irreprensible. Nadie puede decirme nada, porque yo soy un hombre que vivo en la ortodoxia absoluta de la ley. ¡Oh, qué tremenda tragedia! Y de pronto Pablo dice: todo esto que me daba galones. ¿Sabe lo que significa galones, no? Bueno, estoy utilizando un lenguaje muy viejo. Hoy, como no se va a la mili, no se sabe lo que es galones, pero los jóvenes, los chavales de los colegios dicen la chapa. Eso ya suena más. Amadores de chapas. Es decir, amadores de posición, amadores de distinción, amadores de aplausos. Y de pronto Pablo dice: señores, todo esto lo considero como pérdida. Pero vamos a ver, Pablo, vamos a ver. ¿No es importante que tú seas del pueblo de la promesa? Sí. ¿No es importante que tú hayas guardado la palabra de Dios? Sí. ¿No es importante que tú hayas practicado honestamente tu servicio religioso? Es importante. Pero no hay nada más importante que el amor de Cristo. ¿Cuánto me emociona esto? ¿Cómo siento esta noche que mi corazón late con fuerza? El amor de Cristo es una de las materias desconocidas del pueblo de Dios. No hay compromiso porque desconocemos el amor de Cristo. ¿Oyes la Biblia? El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Lo voy a decir muy fácilmente: la gloria de Jesús eclipsa la gloria de Pablo. Y porque Pablo dice: todo esto es basura, esto no tiene razón de ser, no tiene valor frente al amor de Cristo, a la persona de Cristo. ¿Sabes por qué lo dice? Porque Pablo llega a una experiencia con Cristo. ¿Cuál es? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vive Pablo, ahora es Cristo quien vive en Pablo. Y el objetivo de Pablo es amar a aquel que se entregó y murió por mí. Esta es la clave. Este es el meollo de la cuestión. Este es el núcleo del mensaje. Esta es la razón de la epístola. Esta es la causa de la vida apostólica. Este es el objetivo de la enseñanza de Pablo. El amor de Cristo le impacta de tal manera que no puede borrarlo de su mente. Y Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo. Segunda cosa, la experiencia de Pablo. Versículo 8.
y ciertamente aún estimo como pérdida todas las cosas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. El apóstol está hablando de conocimiento. Todos los que estudiáis la Biblia, y sé que estudiáis la Biblia muchos, y conocéis muy bien la Escritura. El verbo conocer en hebreo, pero sobre todo en griego, no es un verbo de experiencia mental excluyente, es un verbo de relación. La primera vez que tú encuentras ese verbo en la Biblia está en el libro de Génesis, cuando dice, conoció Adán a su mujer Eva. No se trata de asunto intelectual. Yo no sé cuántos días llevaría Eva viviendo con Adán, tampoco me preocupa, pero para conocer a la mujer no hace falta mucho tiempo. Adán vivía en el silencio y de pronto se encontró con la ayuda idónea, alguien con quien dialogar, y le saturó los oídos de diálogo, eso segurísimo. Adán podía verla por el huerto de un lado para otro, seguramente que como buena mujer muy dinámica, muy corriendo de acá para allá, y Adán le miraba y decía, vaya, ¿cómo corre esta mujer? Se acabó mi tranquilidad. Adán conocía a Eva, claro que sí. Pero lo que está diciendo la Biblia es que Adán tuvo una relación íntima con Eva, se fundió con ella, tuvo una experiencia vital con ella, y como experiencia de vida fue concebido un hijo, gestado y alumbrado, y nació un hombre. Y Pablo dice, no me interesa a mí saber de Cristo, me interesa conocerlo. Me interesa que su vida se haga vida en mi vida. Yo no puedo conocer a Cristo y decir, para mí el vivir es Cristo, si solamente me conformo con la intelectualidad de Jesús. Un hermano de esta iglesia me prestó un libro. Te lo devuelvo. Una buenísima cristología. Fantástica. Estupenda. Excelente. Penúltimo capítulo. El misterio de la redención en relación con María. Sabe mucho, muchísimo, pero conoce poco. ¿Me está siguiendo? Mira a Pablo y mira a Cristo. Para Pablo, Cristo es su vida, no vivo yo, vive Cristo. Para Pablo, Cristo es su Señor. Mira el versículo 8. Por el conocimiento de Cristo Jesús, ¿qué? ¿El Señor? No, mi Señor. Para Pablo, Cristo es su fuerza. Capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para Pablo, Cristo es su gloria. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Para Pablo, Cristo es su galardonador. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es en vosotros esperanza de gloria. De otra manera, Cristo es todo para Pablo, y este conocimiento conduce a la aceptación plena en la experiencia de Pablo de lo que es Jesús. Mira por favor el versículo 8. Cristo, Jesús, mi Señor. Hay tres cosas que son imposibles de separar cuando tú crees en Cristo. En el momento en que tú depositas la fe, aquel que vino a morir por ti es Jesús. ¿Sabe lo que es Jesús? El Salvador. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero inmediatamente que tú has creído en Cristo, que has aceptado a Jesús como Salvador, ahora también es Cristo. ¿Sabe lo que es Cristo? El Mesías, la esperanza. Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Y cuando tú tienes a Jesús como Salvador y a Cristo como esperanza, no hay duda que es también tu Señor. Cristo Jesús, mi Señor. A veces se dice que para ser salvo hay que recibir a Cristo como Señor. No, hay que creer en Cristo, ¿está claro? Pero una vez que tú crees en Cristo, no puedes dejar de llamarle Señor. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Luego el Espíritu te lleva a relacionarte con Cristo en una dimensión. Él es el Señor.
a decir cada día de tu vida, habla, tu siervo oye, a venir delante de ti con tu miseria humana y decirle, para tu gloria, Señor, ¿qué quieres que haga? Esta es la gran dimensión de la vida cristiana. Y además de esto, cuando tú dices, es mi Señor, reconoces que Cristo es soberano, mis hermanos amados. La soberanía de Dios es otra de las grandes tragedias del desconocimiento del pueblo de Dios hoy. Para muchos Jesús es un adivino, o Dios es un adivino, poco más o menos. Y cuando Dios hace una determinación, le decimos, no, eso no es doctrina. Quiero decirte que mi Dios es soberano. ¿Entiendes esto? Quiero decirte que el Dios a quien amo y a quien sirvo, su trono no está en el cielo, está por encima del cielo. Quiero decirte que el Dios de la Biblia en soberanía decidió salvar al hombre antes de crear el mundo. Quiero decirte que el Dios de la Biblia en soberanía determinó, predestinó un destino para los creyentes, que seamos conformes a la imagen de su Hijo. Quiero decirte que el Salvador vino al mundo en soberanía cuando fue el cumplimiento del tiempo. Y quiero decirte que la salvación es segura porque Dios es soberano. Te amo, Señor, con el corazón. ¿Lo reconoces como soberano o no? El conocimiento de Jesús no es colectivo. Cristo, Jesús, mi Señor. Si tú puedes decir esto esta tarde, delante del Señor, tienes que decir como Pablo, todo lo mío y mis glorias son basura frente al Señor. Yo quiero preguntarme a mí, yo soy el primer necesitado esta noche en esta congregación. Quiero preguntarme a mí, quiero preguntaros a vosotros, ¿cómo está tu escala de valores? ¿Dónde está? ¿Qué es antes para ti, la doctrina de Cristo o Cristo? ¿Qué es para ti antes, la ortodoxia de la fe o la fe depositada en el Señor? ¿Qué es para ti el servicio comprometido con la tradición o el Cristo de la experiencia cotidiana? ¿Has probado el poder de Jesús en tu vida o lo tienes en tu mente? ¿Estás viéndolo funcionar en la iglesia o no? Él ha sido puesto por cabeza sobre todas las cosas en la iglesia. ¿Lo ves o no lo ves? Estamos viviendo en congregaciones donde los jóvenes no tienen ilusión porque no conocen la experiencia de Cristo en su congregación. No te extrañe que muchos jóvenes se vayan de la iglesia. ¿A otra iglesia? No, lamentablemente no. Al mundo. Porque la vida eclesial no coincide con la vida de Jesús. Porque atacamos el liberalismo, yo el primero. No puedo permitir que nadie diga delante de mí en enseñanza que hay un Jesús de la historia y un Jesús de la fe. Eso es herejía. Pero quiero decirte que esta es la práctica de muchas vidas de cristianos que conocen el Jesús de la fe en la teoría teológica y desconocen al Jesús de la vida, la experiencia de vida. ¿Quieres un ejemplo sencillo y simple? Pablo dice, el Señor me amó a mí. ¿Sí o no? Sí, ¿y qué? Y se entregó a sí mismo por mí. Escucha ahora, Jesús. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros, así como yo os amo. Y te cruzas con un creyente en la calle y dices, oye, ¿y fulano qué? Y dicen, yo no quiero saber nada de él. Pobrecito. Pobrecito, el que no quiere ser conocido, no. El que no quiere conocer. Permíteme un paréntesis aquí.
La comunión entre hermanos no es asunto horizontal, sino vertical. ¿Lo entendemos, verdad o no? Lo dice Juan, no lo dice Pérez Millos, por supuesto. Nuestra comunión es verdaderamente ¿con quién? ¿Con el Padre? Y con su Hijo, la nuestra. La comunión con Cristo solo se rompe cuando hay pecado oculto sin confesar en la vida de un creyente. Si no, no. Cuando eso no se produce en un hermano mío y yo rompo mi comunión con ese hermano, no estoy quebrantando la comunión con mi hermano. Estoy poniendo a Cristo fuera de la comunión de mi vida. ¿Lo has pensado? Porque la comunión nuestra no es en el plano horizontal, es en el plano vertical. ¿Lo tenemos claro? Cuando tú interrumpes esa comunión, has interrumpido en tu vida las bendiciones de Dios. Y si esa comunión se interrumpe en el matrimonio, peor aún. Porque vuestras oraciones, ¿qué? Están impedidas. En el nombre de Cristo. Basta. Quien ama a Cristo, ama a sus hermanos. Y quien no ama a sus hermanos y dice que ama a Cristo es un mentiroso. Y ahora Pablo dice, ya que Cristo es esto para mí, ya que hay un cambio en mi vida de valores, quiero daros mi nueva dirección. Hace un año me cambié de dirección. Uno de mis amigos en Galicia, que estoy trabajando y colaborando con él en los programas de radio prácticamente todas las semanas, vino el domingo a nuestra iglesia. Terminó la reunión y le dije, venga, cuando acabes y recojas tus cosas te espero en casa. Y me dice, en el sitio de siempre, ¿verdad? Sí. ¿En Gran Vía? No, hace un año que no vivo en Gran Vía. Ahora vivo y le di mi dirección. ¿Sabes cuál es la dirección de Pablo? Quiero ser hallado en él. No preguntes por mi dirección religiosa ni por mis simpatías. Pregunta dónde vivo. Yo vivo en Cristo. No hay otro lugar para Pablo que no sea Cristo. Al creer, el Espíritu lo unió con Cristo. Por tanto, donde está Cristo está Pablo. ¿Te das cuenta de eso? Alguien me puede decir esta noche, bueno, eso es un énfasis tremendo, porque Cristo, ¿dónde está Cristo? En el cielo. ¿Y yo dónde estoy? En la tierra. ¿Estás seguro? ¿Tú estás seguro? Sí. Mira, estamos en el púlpito de la iglesia de Cambroneras. ¿Estamos en la tierra? Estamos en la tierra. Escucha. Juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar con Él, ¿dónde? En los lugares celestiales en Cristo. ¿Quieres algo más? Y vuestra vida está escondida con Cristo. ¿Dónde? En Dios. ¿Te das cuenta del cambio o no? Luego el apóstol Pablo dice, yo quiero ser hallado en Cristo, pero para ser hallado en Cristo no puedo tener mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Jesucristo. Es decir, hermanos míos amados, por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. ¿La fe fue el instrumento para salvación? La fe es el instrumento para santificación. La dinámica de fe es dependencia, es entrega, es compromiso con el resucitado. Una persona de fe no es una persona que piensa mover montañas, es simplemente una persona que depende de Jesús y confía plenamente en Él. Un hombre de fe es una persona que se sujeta voluntariamente al Señor porque es el soberano. Esa es la vida de fe. Y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Qué cosa? Vuestra fe, que te vincula con Cristo. Y esto trae una segunda experiencia para Pablo. Fíjate a Pablo. Está metido en la cárcel, pero está diciendo algo que a mí me impresiona. Todo lo puedo. ¿En quién? En Cristo. De modo que Cristo es vida, Cristo es gloria, pero Cristo es poder.
El discurso del resucitado es un discurso de poder. Durante el ministerio de Cristo, en 3 años, nunca habló o pronunció un discurso sobre su poder personal. Él indudablemente habló de su condición, etcétera, etcétera, eso lo sabemos todo. Pero ¿qué dijo Jesús durante su ministerio? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué dijo Jesús? Lo veíamos ayer. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. Yo no busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. Y mi misión es que acabe la obra que me encomendó. ¿Te das cuenta de cómo es el discurso de Cristo durante su ministerio? Y de pronto los discípulos se acercan a Jerusalén y le dice: maestro, un ruego, una petición, ¿qué queréis? Yo a tu derecha y esta a tu izquierda. Es decir, mira maestro, lo hemos dejado todo, ya va llegando la hora de que nos des algo. Ahí tenéis la visión del hombre en la tierra. Y de pronto Jesús resucita, cambió el discurso. Ya no habla de eso. ¿De qué habla Jesús? Escúchalo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, con esta autoridad, yo os envío a las naciones para que hagáis ¿qué cosa? Discípulos. Enseñándoles que guarden ¿cuánto? Todas las cosas que os he mandado. Y para que podáis llevar a cabo la misión, para que podáis hacer esto, yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin. Mi poder está comprometido con vosotros. Y Lucas está impresionado del poder. Y Lucas escribe un libro y se lo dedica a Teófilo. Y le cuenta la vida de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y le dice: pero quiero decirte que Cristo no dejó de hacer y que Cristo no dejó de enseñar. Y ahora va un segundo libro de las cosas que Jesús sigue haciendo. ¿Te gustaría vivir en los tiempos de Jesús? ¿Te gustaría ver que Jesús se acerca a una gran multitud y reparte unos peces y unos panes y le da de comer? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría ver a Jesús en nuestros días diciéndole a un enfermo grave: quiero, sé sano o sé limpio? ¿Te gustaría verlo? ¿Sueñas con ver el poder de Jesús o no? Escuche, mi hermano. El poder de Jesús hoy se manifiesta en las vidas transformadas de los creyentes. En vidas que no necesitan un discurso de amor porque aman. En vidas que no necesitan un discurso de compromiso porque están comprometidos con Cristo. Y Pablo dice: todo lo puedo. ¿En quién? En Cristo no me fortalece. Estábamos hace unos meses, 3, 4 meses, no sé cuándo fue. Pastor de jóvenes de la iglesia. Predica cada 5 domingos. Y vamos a subir para el culto. Y me dijo: oye, siento esta mañana que debo predicar el Evangelio. Vale, predica el Evangelio. Y subió al púlpito. Oye, un sermón simple, ¿eh? Simple quiero decir sencillo. Nada rebuscado. Abrió su Biblia y leyó el pasaje del paralítico llevado por 4. Y dijo: esta mañana yo quiero hacer una doble aplicación a este pasaje. En primer lugar, quiero hablaros a los creyentes. Mirad, hay 4 hombres que traen a un necesitado al encuentro de Cristo y llegan a la puerta oficial de la casa. No se movió nadie de esa puerta. ¿Y qué pasa? Por la puerta principal no entra este. Tengo 2 opciones. Lo dejo tirando en la calle, lo llevo para casa, o lo hago llegar a Jesús. ¿Por dónde? Por el tejado. Y suben y sacan las piedras, el cierre del tejado. Y él decía, me gustó mucho su ilustración,
Él decía, yo me imagino a los fariseos sacudiendo las cosas que le caían encima y mirando para arriba y diciendo, ¡qué vergüenza! Y veo al dueño de la casa, que me destruye la casa. Pero aquellos abrieron una puerta alternativa y el paralítico vino a Jesús. La sociedad de hoy no entra por la puerta oficial de la iglesia, no entra. La tenemos atascada con el sistema. Y no hay nadie que entre por ahí. O por lo menos muy pocos. Hay que abrir puertas alternativas. Hay que abrir otras vías. Probar otras alternativas. Para que las personas vengan a Jesús. Yo estaba notando eso. Y de pronto este muchacho dijo, y es posible que esta mañana entre nosotros haya algún paralítico que necesita a Jesús. ¿Hay alguien que necesita a Cristo? 12 personas se pusieron de pie diciendo, yo lo necesito. Quiero decirte que Cristo funciona. Hoy en la iglesia. Quiero decirte que la disculpa de que el tiempo es malo no es verdad, porque nunca fue buen tiempo para el Evangelio. Pero quiero decirte que la Biblia dice que cuando Dios está en medio de ti es poderoso y ¿qué hace? Él salvará. Qué tiempo difícil de abrir obras nuevas. Qué tontería más grande. 2 años de trabajo en un pueblo a 60 kilómetros de Vigo. 32 creyentes en comunión. Es hora de dar un cambio al barco que navega contra corriente. Es hora de venir al encuentro de Cristo. Es hora de que cada uno de nosotros en nuestra dimensión digamos ahora al Señor, Señor, yo quiero una vida de compromiso contigo y no importa el precio que tengas que pagar. Mira lo que dice Pablo. Y voy terminando. Y la participación de sus, ¿qué? Padecimientos. Cuando tú quieras ser fiel a Cristo, cuando tú quieras ceñirte a la Biblia, cuando tú quieras obedecer al Maestro, vas a ser cuestionado, vas a ser señalado y vas a ser calumniado. Es el precio que tú tienes que pagar esta noche. Si tú quieres decir al Señor como Pablo, Señor, yo quiero conocerte, estate dispuesto a pagar el precio. Por tanto, llego a la decisión, y la decisión es muy emotiva en el pasaje, no tengo tiempo, pero aquí está la decisión de Pablo. Quiero asir a aquello por lo cual también he sido asido por Cristo Jesús. ¿Sabe lo que dice Pablo? Quiero caminar a la madurez espiritual. Quiero dejar de ser, ya no lo soy, pero quiero que dejéis de ser niños, peleándoos por tonterías y dividiendo la iglesia de Dios. Como tiene que decir a los corintios, yo soy de Pablo y yo de Cefas y yo de Apolos y los más santitos de la iglesia de Cristo, todos iguales. Y Pablo dice, yo no lo alcancé. Y hay 3 miradas. Una mirada al pasado y se da cuenta de que no llegó a la madurez espiritual todavía. ¿Tú llegaste a la madurez espiritual absoluta? Ahí te vas. Vamos madurando. Y dice Pablo, mira, algunos ya llegaron un poco más, otros menos, hasta donde habéis llegado por la regla. Sigamos. Yo no voy a bajar a vuestro nivel, pero tampoco me voy a enfadar hasta que no lleguéis ahí. Tenéis que ir madurando. Pero Pablo dice a continuación, mirando al presente, aún no lo alcancé. Pero hay desaliento en Pablo. ¿Qué va? Hay simplemente un reconocimiento, y oye lo que dice Pablo, no lo alcancé. Pero olvidando ciertamente, es muy enfática la frase, ¿qué cosa? Lo que queda atrás.
Iglesias que viven en el pasado, ancladas en la historia, amantes de su tradición, fracasadas, perdiendo miembros, no alcanzando nada y viviendo en amargura. Y Pablo está diciendo, no mires atrás, porque quien está corriendo en el estadio, en una carrera pedestre, mira atrás. ¿Tú has visto alguna vez un corredor mirando atrás? Dicen, me estiro. ¿Hacia qué? Hacia lo que está delante. Tú has visto los olímpicos, entran en la meta, ¿verdad? Van dos casi pegados, ¿y qué hacen? Se estiran para que algo de su cuerpo pase antes la meta que el otro. Y Pablo dice, yo estoy haciendo lo mismo, me estiro. ¿Hacia qué? Hacia lo que está delante. Muchas personas dicen lo que decía el poeta castellano: cualquier tiempo pasado fue mejor. Los viejos nos pasa mucho eso, ¿eh? Yo me meto a los viejos. Pepe se sonríe, me mira desde su banco. Sí, Pepe, es así. Yo tenía en mi casa un sillón que tenía 40 años, era el mejor sillón de la tierra. Nadie me lo tocase, porque estaba acostumbrado a ese sillón. Mejor. El sillón se había acomodado a mí. Ahora tengo otro tipo de sillón. No me he muerto. Y a veces me digo, mira que ha sido estúpido manteniendo aquella chatarra durante tanto tiempo. ¿Cuánta chatarra estamos manteniendo hoy? Eso, ¿sabe lo que trae? Una iglesia que no tiene mensaje para la sociedad de hoy. Tiene teología, pero no tiene mensaje. Porque vive desconectada de la sociedad de hoy. Una iglesia que está enfocada estrictamente en la conservación del sistema, pero no avanza una sola pulgada en el compromiso ejemplar con los creyentes. Una iglesia que desconfía de los jóvenes y no presta atención a los niños. Una iglesia que margina parte de la congregación para hacer las cosas como siempre se hicieron. Yo soy un maniático de la ropa, ¿sabes? ¿Sabes por qué? Porque la cuido. Claro, cuando yo nací y cuando yo era joven, mis padres no tenían en aquel tiempo un duro. Era la época del hambre, de modo que mi madre me enseñó a cuidar la ropa. Yo soy incapaz, y tengo a Susana ahí delante que puede afirmarlo, yo soy incapaz de tirar un pantalón en el suelo. Incapaz. Yo doblo mi pantalón todas las noches. Aunque vaya a lavar, lo doblo. Yo le doy betún a los zapatos muy a menudo. ¿Para qué? Para que estén brillantes, no para que duren un poco más. Y claro, tengo algunos zapatos que hace 6 años que los tengo. Bueno. No podemos ver las cosas que valen del pasado y tirarlas, ¿me entiendes? No digo eso. Quiero decirte algo más. Yo soy cada año más conservador en doctrina. Escúchalo. Cada año que pasa soy más conservador en doctrina. Pero cada segundo que pasa soy más opuesto al sistema y a la tradición. Necesito encontrar a Jesús. Necesito buscar a Cristo. ¿Dónde? No en una iglesia muerta. Ahí no está Jesús. Sino en una iglesia que se proyecta al futuro y que mira el futuro con esperanza. Salíamos un día de una reunión en nuestra iglesia. Habíamos hecho algunos cambios. Cambios tranquilos, ¿eh? Nada de saltar por encima de los bancos, ni de gritar a voz de júbilo, aleluya, porque nosotros entendemos que el Salmo no dice que hay que alabar al Señor con salterío, sino con salterio. De modo que ahí está. Se hizo un pequeño cambio y viene un hombre por el pasillo de la iglesia, un hombre mayor.
y me dice, esto es una vergüenza. Para, ven, no te vayas. Dime, ¿cuál es la vergüenza? Si esto se hubiera hecho ¿hace cuánto? E inmediatamente me dijo, y le dije, ¿es mejor aquella iglesia que esta? ¡Sí! ¿Seguro? Seguro, espérate. Porque por esa lógica, si la iglesia de 60 años hace 60 años mejor que esta, la de 100 mejor, ¿verdad? ¿O no? Y la anterior a la reforma mejor. Hombre, no. Bueno, entonces ya vamos entendiendo que no siempre. Pero te voy a poner el ejemplo de una iglesia. Hay una iglesia que tú puedes leer su historia, yo te puedo citar la historia de la iglesia y tú la lees. Una iglesia carismática, hasta decir basta, donde lo que quieren hablar en el culto todos es en ¿qué? En lenguas. Una iglesia donde el profeta quiere profetizar y como el otro no termina se levanta y son dos profetizando en el culto y como el segundo y el primero no callan hay un tercero por el medio. ¿Y tú sabes por qué? ¿Sabes por qué hacían eso? Bueno, porque antes de entrar al culto habían comido y habían mucho. De manera que no estaban hablando por el Espíritu Divino, estaban hablando por el Espíritu del vino. Y ahí en esa iglesia hay una persona que está viviendo maritalmente con la mujer de su padre. ¿Qué te parece? ¿Buena iglesia? No. Bueno, pues es la iglesia Corinto. Es la iglesia en Corinto. ¿Es mejor aquello o esta? ¿Cuál prefieres de las dos? Quiero decirte con la autoridad de la Biblia que la iglesia mejor no es la que pasó, es la que viene. Porque Dios está trabajando para presentarse a sí mismo una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Tú sabes por qué Pablo tiene esta convicción? ¿Tú sabes por qué Pablo rompió el sistema? ¿Sabes por qué? Porque él encontró a Jesús. Y no hay nada que valga para Pablo más que Cristo. Solo Cristo puede mover tu vida. Solo Cristo puede hacerte un triunfador en Él. En el año 1501, en la ciudad de Florencia, se reunió el consejo de la ciudad. Compraron un enorme bloque de mármol de una cantera de mucho prestigio y lo llevaron a la ciudad. Y buscaron al mejor escultor de su tiempo. Y le dijeron, mira, aquí tienes un bloque de mármol que costó un ojo de la cara y queremos encargarte que tú hagas la estatua de David, la necesitamos. Casi un año trabajando. Y cuando pasó el año, ¿cómo va eso? Había estropeado medio bloque y no había hecho nada. De modo que su alumno, que quería llegar a ser como él, dijo, déjame a mí. Otro año, otro avería más grande, nada. Y aquel alumno, al salir, dijo, este mármol no vale para nada, es una porquería. De modo que lo cerraron en el taller. 1501 al 1504, el bloque de mármol cerradito. Y un día llegó por allí uno que pintaba bastante bien y esculpía bastante bien y le llamaban Miguel Ángel. Y le dijeron, oye, a propósito, ven para acá. ¿Tú serías capaz de hacer algo con ese bloque? Dice la historia que Miguel Ángel acarició el bloque. Dijo, bueno, lo intentaré. Un año trabajando, dijo él, de día y de noche. Y un día llamó a las autoridades de la ciudad y descubrió el bloque y estaba la estatua de David.
No era el mármol, eran las herramientas del maestro. Yo conozco muchos mármoles que son creyentes destruidos porque quieren trabajar su vida a su manera. Y yo quiero pedirte que esta noche tú tengas un encuentro personal con Jesús. Y que tú digas a Cristo desde el fondo de tu alma: no más yo, sino tú, Señor. Y que esta noche los jóvenes, los mayores, los matrimonios, los líderes de la obra, los ancianos de las iglesias, desde el fondo de su alma digan: ahora, Señor, quiero conocerte a ti. Solo a ti, nada más que a ti. Y podrás decir dentro de muy poco tiempo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios añada su bendición. Amén.